Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Este día este podcast va a ser diferente, va a ser muy interesante, porque todos los podcasts que hemos realizado normalmente los hemos hecho con los actores, con las gentes de recursos humanos, con las gentes de los sindicatos, pero nunca le hemos dado voz a los usuarios, a la gente normal que recibe los servicios de recursos humanos o a la gente que recibe los servicios de un sindicato. En esta ocasión estamos entrevistando a Miriam López. La licenciada Miriam López es una gran profesional del arte visual, experta en animación, hace su carrera en Guadalajara y en Guadalajara trabaja en diversos estudios. Después de trabajar en muchos estudios y hacer una muy buena trayectoria, a pesar de que es muy joven, eh, se logra establecer un contacto y empieza a trabajar para un estudio en el Reino Unido, en Glasgow, uno de los estudios más grandes de animación. Ella ahorita nos lo describirá. Y ella empieza a trabajar con ellos por proyectos y después de casi un año, un poquito más de un año de estar trabajando con ellos desde Guadalajara, le dicen, ahora sí tenemos un proyecto más interesante, pero necesitamos que te vengas a trabajar con nosotros al Reino Unido. Y entonces la idea que tengo con Miriam y lo que queremos compartir es cuál es la visión de una gente normal que ingresa a trabajar a una compañía extranjera, cuáles son las diferencias entre los procesos de recursos humanos, cuáles son las diferentes prácticas de recursos humanos que se hacen tanto en México como en el Reino Unido y un poquito el compartir esta experiencia. Miriam, muy buenas, a ver si eres tan amable de presentarte. Gracias por esa introducción. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que ya resumiste más o menos todo. Yo estudié animación en Guadalajara, después tuve un estudio de animación durante algunos años, trabajé en algunos estudios y luego empecé a trabajar para este estudio del Reino Unido remotamente durante la pandemia, que la pandemia ayudó a que mucha gente pudiera conseguir trabajo en el extranjero porque ya todo se hacía de manera remota. Entonces empecé así, estuve trabajando año y medio desde acá, cuando me fui a vivir a Glasgow, y estuve allá un año más durante mi contrato. Pues sí. ¿Cómo fue vamos a iniciar el proceso, o sea, cómo es el proceso de la contratación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pagos te dan por irte a trabajar allá? ¿Qué te reconocen? O sea, o no es, te espero aquí dentro de 8 días, nos vemos, o qué hay ahí el proceso. Quiero hablar un poquito del viaje y de gastos y luego que hablemos del proceso, de la diferencia del proceso del onboarding o de inducción, eh, eh, tratando de hacer una diferenciación entre lo que sucede en las empresas en México, te ha sucedido, y lo que te sucedió allá. Ok. Primero, el irme para allá, sí, la conversación empezó desde medio año antes de que yo me fuera para allá. Y era por el proyecto, las necesidades del proyecto. Me comunicaron con recursos humanos, ellos me dijeron que era lo que se necesitaba, yo necesitaba un examen de inglés y necesitaba meter una solicitud, mi pasaporte. eh, y bueno, ya por todo el proceso, debió de haber tomado, si yo hubiera tenido todos los documentos y eso, hubiera tomado un par de semanas, pero porque tenía que hacer el examen de inglés y tenía que ser, o sea, llenar documentos, venir a la Ciudad de México, porque desde Guadalajara no se podía, la toma de huellas y todo eso, pues me demoré bastante. Ellos como apoyo te dan una cantidad, te dan 1.500 libras para la relocación. Ojo que eso no es a cualquiera, según yo, depende cuánto tiempo lleves en la empresa, de dónde vienes, no sé. Entonces a mí eso fue lo que me dieron y tú administras tu dinero. Tienes que pagar tu boleto de avión, tu estancia, en lo que encuentres un lugar donde vivir. Hay otras empresas más grandes que a lo mejor te dicen yo te pago el mes completo o incluso acá en México tuve un amigo al que le pagaron 3 meses de donde vivía en Monterrey, en lo que él encontraba un lugar a donde mudarse. Acá en este caso es ellos te dan esa cantidad y tú lo administras. Aquí una primera pregunta que me llamó, que me salta.
es, me dices, ya estaba trabajando con ellos un año y medio. Después de un año y medio de trabajar con ellos, ¿te hacen una prueba de inglés? Pues, ¿qué hablabas con ellos con chino? ¿O por qué te piden un examen de inglés si ya tengo un año y medio trabajando con ellos? Porque no me lo piden ellos, me lo piden para darme la visa, te lo pide el gobierno, Ok, es uno de los requisitos. Sí. perfecto. Entonces, yo, afortunadamente, por la carrera en la que estoy, el medio en el que estoy, forma parte de una lista de puestos o de industrias en las que te dan más rápido la visa. Skilled Worker Visa se llama. Entonces, si formas parte de esa lista, el tiempo en el que te dan la visa es mucho más rápido. Es como gente que, bueno, industrias que necesitan más gente, que ellos mismos saben que en Escocia no tienen suficiente personal, ¿no? A lo mejor si vas a otra cosa, les cuesta trabajo porque dicen, ok, ¿por qué no contratas a alguien de tu país? En este caso se necesitan, como está muy pegado al arte, es directamente relacionado con el arte, luego se necesita gente muy específica que vaya para esos puestos. Eh, y entonces, pues eso facilitó, pero tienes que llenar de todos modos lo que te piden y aun cuando yo llevaba año y medio trabajando en inglés, es un requisito. Y tienes que hacer el examen de inglés en el consulado británico en la Ciudad de México. O sea, no, en Guadalajara no había dónde, en Monterrey creo que hay otro. Entonces, pues me vine acá, bueno, allá a la Ciudad de México a hacer el examen. Correcto. Llegas allá Sí. y háblanos un poquito del proceso de onboarding y háblanos un poquito de cuál es la diferencia que tú ves con los procesos de onboarding que has vivido en México en otro tipo de empresas, en otro tipo de estudios. Ok. Mi onboarding en el estudio empezó antes de que yo me fuera para allá, ¿no? Desde la primera vez que trabajé. Eh, Creo que también estaba un poco confuso todavía porque era cuando estábamos en la pandemia. Fue raro hacer un onboarding en remoto porque no es lo mismo que estar sentado a un lado de alguien que sabe y ves cómo está trabajando y aprendes de eso. Estás tú solo enfrente de tu computadora y si nadie te llama, no estás haciendo nada más que estar ahí sentado enfrente de tu computadora. Entonces a mí me dieron una entrevista inicial con la chica de recursos humanos que le correspondía a mi departamento. Me explicaron brevemente cómo funcionaban las cosas y me dijeron, aquí está una liga y tienes que leer estos documentos. Y eran muchísimos documentos. Y como yo no tenía nada más que hacer, pues me aventé todos los documentos en un día y luego me dijeron también que tenía que completar un curso de seguridad. Entonces, tienes seguridad digital para la computadora, eh, qué hacer en caso también de filtración de datos, que para ellos es muy importante, cuáles son las leyes, con quién dirigirte, eh, cómo, o sea, la seguridad que tienes que emplear a la hora de mandar un correo, cómo accedes, los softwares que tienes que utilizar. Eh, y la seguridad en tu casa también como trabajador remoto. No puedes tener cables sueltos, o sea, como prevención de riesgos, ¿no? Y incluso cosas como de postura, que te dicen, tu computadora tiene que estar a tal altura, tu mouse en esta posición para que no lastimes tu mano. Entonces, muchas cosas de seguridad en general. Eh, y eso a mí no me había tocado en ningún estudio acá. Si llegas tú, porque antes todo era en el sitio, ¿no? Entonces llegabas tú a tu escritorio y a tu silla y ya las cosas estaban ahí puestas, pero jamás llenabas un documento de requisitos de decir todo esto funciona bien para mí, está adaptado a mis necesidades. Un curso de, por ejemplo, hay un incendio en tu oficina, cómo tienes que responder, cuáles son las salidas de emergencia. Todo eso en la industria de acá, de animación, que está en pañales, nunca me lo dieron. Pero en cuestiones de onboarding de mi trabajo en sí, sí creo que les faltó mucho, porque era leer documentos nada más, que tienen todo muy bien documentado, mis respetos, todo está por escrito y lo puedes encontrar ahí, pero a mí me hacía falta el contacto de alguien que me dijera, así se hacen las cosas, si necesitas esto, vete por acá. No hay nada, no hay un documento que reemplace esa experiencia de tener a alguien que sabe hacer el trabajo a un lado de ti.
O sea, no hay la práctica de que te recibe tu jefe o un compañero de trabajo y te da un proceso, digamos, de acompañamiento en los primeros días, casi, casi que te dicen, mira, aquí es donde está el baño, estas son las horas de donde acostumbramos comer, esto es lo que traemos de comida o esto es, o sea, los pequeños secretos de cualquier organización, si te dejan totalmente libre y con papeles de manuales, pues me imagino que va a ser complicado. Sí, es diferente. O sea, tuve un onboarding cuando empecé a trabajar en el estudio estando remotamente y tuve un onboarding cuando llegué allá a trabajar en el estudio. Cuando empecé a trabajar remotamente, también me pusieron a hacer lo que se llama shadowing, que es, eres la sombra de alguien. Entonces, alguien que tiene tu mismo puesto, tú estás asistiendo a sus juntas y ves cómo trabaja para que aprendes. Pero en mi caso, me tocó con una persona que estaba empezando proyecto. Realmente no había muchas cosas que hacer, no había muchas juntas. Entonces yo pocas veces pude asistir y ver cómo trabajaba. Ahora, estando remotamente, pues tú nada más ves a lo que te invitan en las juntas de Zoom o de Google, ¿no? Del Meet, porque no estás ahí presente. Entonces, a lo mejor había otras cosas que estaban sucediendo, pero si yo no estaba involucrada en esas juntas, pues yo no me estaba enterando de cómo eran los procesos. Yo solo veía lo que pasaba en la junta. Entonces, ese proceso de cuando yo entré al estudio remotamente no fue muy bueno. Ya después, cuando me fui al estudio en físico, entonces sí me dieron el recorrido del estudio y me explicaron un poco más las dinámicas. De este lado vas a encontrar estas cosas y lo que te decía también como de prevención de riesgos y eso. Y sí me mencionaban, bueno, pues la hora de la comida que yo ya sabía, de tal hora a tal hora, puedes comer aquí, también hay un comedor en el edificio, hay lugares acá afuera en los que puedes comprar comida, nos juntamos acá, los viernes salimos, o sea, como toda esa parte sí, sí me la describieron una vez que ya estaba en el estudio, que fue año y medio después de que yo entré a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues, sí, muchas de esas cosas ya medio las sabía también. En cuanto al idioma, a pesar de que ya tenías tú un año y medio trabajando con ellos, a pesar de que tú ya hiciste tu examen de inglés y no tenías ningún problema, ¿te existió algún problema de comunicación, sobre todo tratándose de empresas que trabajan con gentes de tantísimas nacionalidades? Esto me viene un poquito a la memoria porque me decía Ale, mi hija, que trabaja en una empresa también multinacional, nos decía, llegaba el director o el responsable a hacer una conferencia muy interesante con mucho ahínco, y luego el director general, que era su amigo y jefe de él, le decía, ¿sabes qué? Tienes que repetirla todo esto, porque tú eres hindú, hablaste un inglés que no te entiende nadie. Entonces vamos a volver a empezar otra vez. ¿Tuviste algún problema de ese tipo de comunicación con algunas personas? Pues creo que ya están muy acostumbrados, o sea, la gente que habla el inglés nativo, sobre todo estando en Glasgow, siendo el acento escocés, ellos son muy conscientes de su acento y que hay mucha gente que no les entiende, sobre todo porque más de la mitad del estudio, el inglés no es su primera lengua. Entonces, eran más cuidadosos con cómo hablaban. Hablaban más lento, utilizaban otro lenguaje, a lo mejor palabras que sabían que tú conocías y cambiaban su acento. A mí me tocaba verlos, o sea, escucharlos, hablar con gente de ahí mismo y cómo cambiaban la manera en la que hablaban. Pero a veces creo que ya lo hacían hasta inconscientemente. Aún así, sí hay muchas ocasiones en las que tenía que pedir yo que alguien repitiera lo que había dicho porque no lo entendía, pero son muy abiertos en ese tema y también se bromean luego mucho. Entonces no te sientes incómodo pidiendo a alguien que se repita. Claro que si ya a la segunda vez que le pedí que repitiera no entendí, yo sonríe y asiente, así, así me la pasé yo haciendo como que sí, dije, después le pregunto a alguien o me entero por el contexto, porque no entendí nada. Ok. ¿Qué nos podrías tú decir un poquito en cuanto a diferencia que has visto tú en el proceso de selección de personal de los estudios que trabajaste en México a todo lo que es selección de personal en Inglaterra, en ese estudio? Sobre todo quiero hacer referencia a asuntos de equidad, género, ideologías, a esos pequeños, grandes asuntos. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí hay una gran diferencia. Eh,
cualquier persona que sea contratada tiene que ser aprobado por la cabeza del departamento, ¿no? Los heads. Y buscan mucho, no solamente que sea gente talentosa, pero que sea gente que se pueda integrar en el equipo. Y en muchas ocasiones no contrataban a gente, no porque no fuera buena, podría ser excelentes artistas, pero porque no creían que se iban a poder integrar bien, porque o no veían que tuvieran los mismos valores o que coincidieran con lo que el estudio buscaba, todo esto. Entonces sí es una parte muy importante para ellos. Pocas veces vi ese nivel de selección en México, también porque al ser un estudio más grande, más reconocido, hay más gente que quiere entrar y te puedes dar el lujo de escoger. En un estudio acá en México, le puedes, o sea, contratas al que le puedes pagar y que te puede sacar el trabajo, ¿no? No te puedes dar el lujo a lo mejor de escoger entre gente. Entonces, pues ya se enfocan más en muchas otras cosas. Y En cuanto a problemas de identidad de género, etcétera, etcétera. Me imagino que tú tratas mucho con gentes de arte y no es que tenga yo ni que sea homofóbico o algo, pero muchos tienen una gran libertad sexual o de género o algo así. ¿Existe algún problema? Y lo voy a relacionar también un poquito con el uso de los servicios, o para ellos es algo normal o es algo que ya ni siquiera se habla. no existe ningún problema. Hay, de hecho, mucho apoyo en ese aspecto. Y cuando te decía que si no coincide con los valores del estudio, no te contrato, uno de ellos es ese. Tienes que ser muy respetuoso con los demás en identidad de género, preferencias sexuales, cultura, de dónde vienen, cualquier clase de preferencia, ¿no? Tiene que ser respetada. Si tú en una entrevista se llega a tocar el tema o algo y ves algo que no te gusta, que a lo mejor es homofóbica la persona o que no puede respetar una religión o tiene algún bias, como le llaman ellos, hacia ciertas personas, no te contratan. O si lo descubren después de contratado, te corren. Así es que sí es un tema muy delicado, es muy importante y aparte es parte de la protección de datos legalmente. eh, no puedes compartir esa clase de información, o sea, no puedes salir del estudio, está muy protegida. Es muy común, sí, gente de la comunidad que forma parte de la comunidad LGBT+. Y pues sí, creo que es más normal, podríamos decirlo, más común, porque normal es, pero más común en la industria de artes, especialmente ahorita artes digitales, que en otras industrias. Para mí, es mi día a día, no me salta a mí. ¿Tienen algún código de ética, algún cuestionamiento de un ombudsperson o algo así? Si hay alguna queja, ya sea de conducta o de alguna falta ética que se haga en el estudio, o ellos ya superaron esta parte. Como un lugar donde puedas reportar o Exactamente, sí. sí, hay incluso un manual que te dice cómo reportar esa clase de incidentes y cuál sería el proceso, tanto para alguien que ha sido acusado de o sea, cierto comportamiento, como tú, si tú eres la víctima en ese caso, a quién puedes acudir, cómo hacerlo, cuáles son los pasos. Tienen protocolos muy definidos. Tienen protocolos muy definidos. ¿Qué nos podrías hablar en cuanto a flexibilidad de horarios y en cuanto a facilidades para hacer tus labores de trabajo en tu lugar de trabajo? Son muy flexibles. A mí me tocó estar en un estudio que yo creo es muy humano. Eh, yo siendo parte del equipo de producción también estaba de acuerdo con esa flexibilidad, ¿no? Y siempre busqué que a las personas se les trate como personas y que digas, tu prioridad es tu bienestar, ¿no? Entonces, no es nada más algo conmigo, sino yo lo veía reflejado en todos lados. Gente que tenía problemas de depresión o gente que tenía algún otro tipo de enfermedad, incluso enfermedades crónicas. Había una persona que tenía cáncer, ¿no? Eh, y son muy flexibles, entienden muy bien. Para empezar, si tú te enfermas, no te piden un justificante del IMSS ni nada por el estilo. Tú les avisas, estoy enfermo. Ah, muy bien, ¿qué te dio? Nada más para tenerlo registrado, porque llevan ellos también un control.
Incluso si, por ejemplo, dices, me dio una gripe y ya vas por la tercera, cuarta, entonces ellos mismos te pueden decir, ¿sabes qué? Ahora sí necesito que vayas y te hagas un estudio porque esto no es normal, ¿no? Pudiéramos estar lidiando con algún otro tipo de cosas y llevan un control. Si tienes una enfermedad como depresión, le dan seguimiento, son muy flexibles. Tienes días para también, si tienes que apoyar a tu familia, aparte de tus vacaciones, si tienes que asistir a alguien de tu familia que está enfermo o si simplemente estás teniendo un mal día, puedes decirles y no pasa nada. Y en cuanto a horarios, lo normal es trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos trabajan 7 horas al día de lunes a viernes, pero muchísima gente empezaba 1 o 2 horas antes y terminaba antes o empezaban más tarde, dependiendo de dónde estuvieran ubicados también. La gente de Canadá, por ejemplo, entraba 2 horas después. Tú me estás hablando, tú eras responsable tú estabas como productora Ujú. y estabas hablando de proyectos y algunos proyectos requieren elaborarse en tiempos muy críticos de tiempo y de entrega de productos así de FA. ¿Cómo se puede lidiar eso en relación a la flexibilidad? Llega un momento en que tú le puedes decir a la gente, ¿sabes qué? Lo siento, pero hoy nadie sale, todo mundo se queda tiempo extra hasta que sacamos estos o cómo se maneja. Sí, hay momentos en los que el proyecto necesita esas, o sea, tiene esas necesidades, ¿no? Entonces tú hablas con la gente, tú te pones de acuerdo. Para empezar, cuando tenemos esos proyectos desde un inicio, sabemos, este va a ser un proyecto con una calendarización muy apretada, ¿no? Vas planeando cuántas personas vas a tener para poder alcanzar tus metas y desde un inicio tú hablas con las personas y les dices, existe la posibilidad de overtime, le llaman allá, que son las horas extras. Ellos te dicen si sí, si no, te dicen su disponibilidad y tú empiezas a trabajar con la disponibilidad de los recursos que tienes. Si tú sabes que alguien puede trabajar en sábado o puede trabajar horas extras entre semana, te pones de acuerdo con cuántas horas tienes y calculas, te da o no te da, necesitas contratar a otra persona o no. Y porque es un estudio tan flexible, los artistas ellos mismos te dicen cuándo pueden. Y te dicen, hay gente que te dice, yo te puedo trabajar sábado y domingo, te puedo trabajar sin descansar. Y mis vacaciones me las tomo terminando el proyecto para que no te afecte. Entonces, es una flexibilidad y es bueno en ambas partes, porque también cuando tú lo necesitas, ellos están dispuestos a ofrecerte más. ¿Nos podrías tratar de explicar un poquito más cómo funciona esa especie, yo diría, de bolsa de tiempo extra, donde tú puedes tomar la decisión como trabajador, decir, ok, ya trabajé tanto tiempo extra, o págamelo, o acumúlamelo a vacaciones, o me lo tomo de tiempo? O sea, ¿cómo funciona eso? Por lo general, el tiempo extra es acordado antes de que se haga. Ese es parte del protocolo. Tú hablas con producción, normalmente es producción quien te dice, ¿sabes qué? Necesitamos terminar esto para tal fecha, no nos van a dar los números, puedes trabajar horas extras y entonces tú ya dices si sí, no y cuándo. Y desde ahí se dice, esto porque el proyecto lo necesita y no te podemos ofrecer días de vacaciones porque necesitamos que sigas trabajando porque es muy demandante el proyecto, te las vamos a pagar si te parece bien. O se acuerda las trabajas ahorita y te quieres tomar vacaciones entre tal semana y tal semana, entonces tú ya dices, sí, las trabajo ahorita y me las regresas después. Entonces normalmente se acuerda desde antes. Cuando no se acuerda desde antes y es en un proyecto largo y lo estás haciendo en diferentes semanas hasta que tienes como un acumulado, eh, por decir, tienes 2 o 3 días que has acumulado en lo que va del año de descanso, de tiempo que ya trabajaste, nada más te pones de acuerdo con producción para ver cuándo los vas a utilizar o si la producción no está en un buen momento, ahí mismo también puedes acordar que te los paguen. ¿Existe la costumbre, como aquí en México, de que el tiempo extra se paga al doble o ya el tiempo extra se paga normal? El tiempo extra se paga normal. Ok. Y se puede compensar, es una bolsa de tiempo, digamos. Sí, es una bolsa de tiempo, te lo pagan o lo tomas libre. Correcto.
¿Nos podrías tú comentar un poquito de cómo sientes la diferencia como trabajador de la presencia del área de recursos humanos, sobre todo comparándola? ¿Cómo sientes la presencia de recursos humanos en diferentes estudios que trabajaste aquí en México, en Guadalajara, o en esa experiencia internacional? ¿Qué diferencia podrías tú decirnos del área de recursos humanos? Gigantesca. Para empezar, en los estudios en los que trabajé yo acá, no tenían un área de recursos humanos interno. Se contrataba lo que se conoce como outsourcing y ellos se hacían cargo de hacer un contrato. Tú los veías el día que firmabas el contrato y los volvías a ver el día que te ibas del estudio. Que ya sea que renunciabas, te corrieran o lo que fuera, ahí los volvías a ver. Y una vez al año que hacían una encuesta para ver cómo estaba la gente en sí, ¿no? Que aparte creo que te lo Encuesta de pide el clima gobierno. laboral. Sí, te lo pide el gobierno y porque es obligatorio, te lo hace. No le ponen nada de atención a los resultados, lo hacen meramente por protocolo, no les podría interesar menos. En cambio, acá sí es un departamento de recursos interno y son varias personas, no es nada más una, y están mucho más al pendiente. Aún así, yo tuve ahí un incidente con el que creo que no llevaron las cosas de la mejor manera en recursos humanos, pero existe y hubo una clase de seguimiento, ¿no? O sea, sí hay un departamento, está presente, sí se preocupan por la gente, te lo hacen saber y administran bien las cosas, creo yo. ¿Podrías tú también el decirnos cuál es la diferencia en cuanto al trato de jefe con trabajador, en cuanto a respeto y todo, en cuanto a tal vez calidez, dentro de, a veces me da la impresión de que en México trabajas un poquito más entre cuates en equipo y a veces tengo la impresión, de no conozco bien allá, donde es mucho más frío el trato? Yo estaba en un estudio con gente de todo el mundo. Mi jefa directa cuando empecé a trabajar, cuando estaba en remoto, era polaca y teníamos una muy buena relación. Jamás la sentí una relación fría, pero sí, sobre todo, una relación profesional. También tiene que ver, me imagino yo, la distancia, que solamente nos veíamos en el trabajo, por cosas de trabajo, y aunque ocasionalmente platicábamos un poco de nuestras vidas, era todo más profesional. Luego, cuando me mudé, mi jefa directa era, ella nació en Brasil, pero desde muy joven, desde adolescente, se fue a vivir a Inglaterra. Entonces, pues tenía un poco de las dos culturas. El trato siempre fue muy cálido. A ella te puedo decir, la considero mi amiga, o sea, nos hicimos amigas estando allá. También la conocí desde antes y todo muy profesional. Tienen una división muy marcada, eso sí, entre lo que es el trabajo y lo que es la amistad, cosa que a mí me gustaba, ¿no? Puede ser que seamos amigas, pero si en el trabajo no está funcionando y te lo van a decir. Mi hija me comentaba que allá le dieron a ella una especie de clase en donde le decían, tú puedes tener una buena relación en tu trabajo con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, etcétera. Pero si a esa persona te la encuentras en el supermercado, probablemente no te salude porque es un ámbito totalmente diferente. Así es la cultura. ¿Funciona así o allá no? No, allá no. Habrá personas con las que sí puede que funcione así, pero incluso te diré que muchas personas, por ejemplo, había gente que yo te puedo decir está dentro del espectro autista y que a lo mejor funcionan diferente y en un ámbito social no van a comportarse de la misma manera. Con personas así pudiera suceder. O con personas que, pues sí, que su cultura no es esa, a lo mejor. Pero en su gran mayoría, el 90 y tantos % del estudio te lo encontrabas afuera y mínimo te saludaba. Tú estuviste haciendo producción y te encargabas de manejar personal, de manejar artistas, que porque todos son casi son artistas, artistas de todo el mundo, y además como tú eras responsable de un presupuesto, pues tenías tú que saber qué se les asignaba para pagarles. ¿Nos podrías comentar un poquito tu impresión o tus primeras impresiones
donde a veces tenías que contratar artistas, donde decía, le voy a pagar esto a este cuate, con esto yo contrataría a 10 o 15 en Guadalajara que me hicieran lo mismo y a este cuate, ¿qué me va a dar? Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que esa fue una de las experiencias que tuve al principio cuando entré, que me dijeron, haz un contrato para este artista. Y entonces me dicen, este artista cobra tanto al día, hay que ofrecérselo. Y la productora con la que estaba haciendo yo shadowing, que era la que te mencionaba al principio, me dijo, este artista en su otro trabajo cobraba más. Y me decía, yo creo que nos va a pedir que le paguemos más de lo que le estamos ofreciendo. Y yo en mi mente de mexicana, pobre, dije, ¿cómo va a pedir más si ya le estamos dando mucho? Y efectivamente regresó y dijo, a ver, no, yo eso costaba el año pasado, hoy cuesta más. Y yo dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues le pagamos lo que cuesta porque a ese artista lo queremos. Y le pagamos eso. Y bueno, mi primera percepción fue, si esta gente supiera lo que cobra alguien en México, no estarían contratando a gente de Rusia, de Francia, que cobran mucho más, ¿no? Porque al final el trabajo es el mismo, ¿no? Un artista, un storyboard artist. Y ahí aprendí algo de verdad grande. Empecé a trabajar con este artista que tuve que contratar y la diferencia era inmensa. El profesionalismo de la persona, la rapidez y la limpieza con la que entregaban era otra. Sí es verdad que México o parte de Latinoamérica costaba menos solamente en precio, en cuánto te cobran, pero no era el mismo artista y no me iba a entregar el mismo trabajo porque yo trabajé con muchos artistas mexicanos, muchos de ellos mis amigos, mis mejores amigos, y perdón, pero no tienen el mismo rendimiento. A lo mejor yo creía con esto le pago a 4 o le pago a 3. Esos 3 juntos no me iban a entregar lo que uno solo me entregó acá, porque aparte eran muy acertados en su trabajo. Entraban a una junta, tú les decías esto y esto es lo que necesito. Al día siguiente yo ya tenía trabajo entregado y trabajo profesional terminado. Entonces, pues sí hay una gran diferencia en costos, pero también hay una gran diferencia en cultura, profesionalismo y pues en general, la verdad, o sea, como trabajadores. Sí, sí, a veces nos vamos creemos muchas veces el mito de que aquí en México el trabajo es muy, muy barato y la mano de obra es exactamente igual en cualquier lugar del mundo, pero a veces hay que reconocer de que sí ganamos mucho menos, pero la verdad, en cuanto a los productos que ofrecemos y calidad, tampoco es la mejor del mundo. Exacto. El estudio en el que estaba se enfocaba más en la calidad de lo que ofrecía que en el precio. En México estamos acostumbrados a que somos más baratos. Y hay que cambiar esa cultura, porque no deberíamos de buscar ser más baratos, deberíamos de buscar ser mejores, tener mejor calidad. ¿Nos podrías comentar un poquito tu experiencia con la plataforma del ERP de recursos humanos? ¿Cómo tú como usuaria te sirve, no te sirve? ¿Qué diferencia hay que lo que veías en México a lo que tenías tu acceso ahí en cuanto a quién eras, vacaciones, todo? ¿Qué es lo que te daba esa plataforma? Ahí podías ver tus vacaciones, que de entrada, lo comentábamos hace rato, yo tenía 32, 33 días de vacaciones al año. En mi primer contrato de tiempo definido. Ya no era yo freelance, sino que fue cuando me fui para allá a vivir, que fue cuando acredité vacaciones, porque antes de eso, como freelance, tú te pagas tus propias vacaciones. Entonces, allá en mi primer año tenía, digamos, alrededor de 30 días de vacaciones para usarlos en el año, que incluían también los días feriados. Los días feriados ellos no te los dan exactamente en el día, sino que te abonan el día y tú lo usas cuando tú quieres. Más información que teníamos ahí era los documentos, cómo funciona el estudio, lo que decíamos de los protocolos, los reglamentos que todos tienes que firmar y tu contrato.
ahí podías encontrarlos todos. También tus datos de emergencia que podías actualizar en cualquier momento y podías ver cuando alguien más estaba de vacaciones, cuándo había empezado a trabajar en el estudio, a qué se dedicaba, quiénes habían sido sus jefes. Entonces te da un poco de contexto también en las personas. A lo mejor para un artista no era tan útil, más allá de que era el lugar en el que podía solicitar vacaciones, pero para mí como productora o production manager, si yo sabía que alguien nuevo iba a entrar a mi equipo, yo podía entrar ahí y decir, ok, esta persona lleva 3 años trabajando con la empresa en diferentes contratos y darme una idea, ¿no? De dónde se ubica, cosas así. Correcto. ¿Nos podrías comentar un poquito, en todo esto existe también lo que es el game over, donde dices, ok, llegué, trabajé, tengo un contrato de determinado tiempo, y el contrato se termina, se termina visa, se termina la relación, o qué es lo que pasa? En mi caso, sí, todo depende de si te van a extender o no. En mi caso, yo iba por un tiempo determinado con la intención de que se me extendiera, pero no fue posible porque no había proyectos y se terminó exactamente, o sea, tanto la visa como el contrato se terminaban a finales de enero. Y la verdad, muy bien, o sea, las cosas muy claras desde un inicio. ¿Cuáles eran las expectativas en aquel entonces? Cambiaron, ¿no? Pues sí fue así, o sea, me dijeron, lo mínimo es, tú vienes un año, empiezas tal día, terminas tal día y tal día se te acaba tu visa, tienes un mes, eso sí fueron muy claros. Después de que se vence la visa, tú tienes un mes para arreglar eh, todo y salirte del país. Y sí hay un acompañamiento en qué necesitas, te podemos ayudar en algo. Mi jefa, que creo que ya eso fue una cosa personal también, me recomendó con otros estudios para ver si me podía ubicar, para que me pudiera quedar, para que me renovaran la visa. Em, Consultaron un abogado también para decirme cuáles eran mis otras opciones en caso de que yo quisiera quedarme en el Reino Unido, opciones que ni siquiera los involucraban a ellos porque ellos ya no podían extenderme mi visa, pero mira, puedes buscarle, puedes tener una visa de estudiante, puedes así X o Y, ¿no? Lo cual agradecí mucho, ¿no? Ellos me asesoraron mucho, me acompañaron en el proceso también de mi salida. Y te dejan además, me imagino, te dejaron una puerta abierta para decirte con toda honestidad y transparencia. Además, estamos en estos proyectos que los vamos a probablemente finiquitar o madurar en tal tiempo, y una vez que esté maduro el proyecto, te vuelvo a llamar y te vuelves a venir para acá. Sí, sobre todo ganar los proyectos, ¿no? Porque para proyectos tan grandes normalmente se hace un test y compites con otros estudios. Entonces sí me dijeron, si se llega a concretar este proyecto, empezaría para tales fechas, nos gustaría que regresaras. Y incluso platicamos de las condiciones en caso de que yo regresara en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en este proyecto? ¿Cuál fue el aprendizaje? Parte de mi trabajo fue eso, por ejemplo. Antes de que yo me fuera, yo les dejé un documento donde venía más aterrizado lo que sucedió y lo que aprendimos del proyecto y qué debemos de cambiar, qué debemos de seguir haciendo en los siguientes para que sea un mejor proyecto, para tener éxito. Correcto. ¿Y nos podrías hablar un poquito del área de recursos humanos en la salida? El decirte, oye, te hacen ellos una entrevista de salida, hacen una encuesta, te preguntan ellos qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué podemos mejorar, o únicamente te dicen, adiós, tu salida está al día. Si te preguntan, hay una entrevista directamente con la chica de recursos humanos. En este caso, todas eran mujeres. Y te preguntan varias cosas acerca de tu experiencia mientras estuviste en el estudio. Hay una cosa que se llama takeaways también, que te dan cuando terminas un proyecto, no necesariamente cuando terminas tu trabajo en el estudio definitivamente, es basado únicamente en el proyecto. Y aparte de eso, si ya estás saliendo del estudio, te preguntan acerca del onboarding, te preguntan acerca de tu experiencia general, de cómo recursos humanos llevó situaciones, si estuvo bien o mal.
te preguntan si hubo un asesoramiento, un seguimiento de tu carrera profesional, no solamente de tu trabajo en el estudio, sino tú como profesional, sientes que te desarrollaste, sientes que tuviste apoyo, hubo algún momento en el que te apoyaron para aprender cosas nuevas, por ejemplo. Creo que eso es algo que se está demandando muchísimo ahorita en mi industria. Creo que la gente está buscando un crecimiento artístico también, aprender cosas nuevas, desarrollarse, tomar cursos, y ya hay muchos estudios que lo están ofreciendo. Entonces, ellos están empezando a enfocarse en eso. Me acuerdo también en tu conversación previa, donde me decías que ahorita te llamaba mucho la atención cómo se preocupan ellos de tu bienestar mental. Sí, ¿Nos podrías muchísimo. abundar un poquito? Eh, hay varias actividades relacionadas con eso. Siempre te están preguntando acerca de cómo estás, los niveles de estrés, sobre todo en ciertas posiciones. Cuando estás en producción, cuando eres el líder de algún equipo, supervisor, eh, normalmente estás sometido a mucho estrés, ¿no? Entonces es muy importante para ellos cuidar que eso no se vaya a transformar en un problema. Entonces, constantemente, una vez al mes yo tenía mi plática con mi jefa directa, ¿no? One to one con mi jefa directa. Y esa era una de las primeras cosas. ¿Cómo están tus niveles de estrés? ¿Cómo ha estado el proyecto? ¿Cómo vas tú? Eh, Más que el proyecto, tú como persona. Y apoyan mucho eh, este tipo de enfermedades mentales también como depresión. Te dan un seguimiento. Si es necesario, como te comentaba, te tomas un día, dos, lo que sea necesario. Y aparte, mes con mes también tienen conversaciones acerca del tema. Hacen como una clase de conferencia en línea y tienen ciertos invitados. Y ahí se hablan de diferentes temas. Se habla de la salud mental, se habla de equidad de género, se habla de el balance entre la vida, el trabajo, de desarrollo como profesionales, de nuevas tecnologías, de cómo va a impactar la inteligencia artificial al trabajo. Entonces, es como más amplio. Hablan mucho de eso. Y si en algún momento tienes un problema, existe también un protocolo para eso, para darle seguimiento. Podríamos decir que entonces el departamento o el área de recursos humanos es un área muy integrada, muy metida con las manos en el negocio. Sí, está muy metida en el negocio. No nada más recursos humanos. Yo creo que ahí también va de la mano con las cabezas de los departamentos, porque ellos se involucran y, por ejemplo, estas conferencias las dan las cabezas, los heads, no las da recursos humanos. Habrá alguna que sí, pero muchas veces son dirigidas por el que es la cabeza del departamento de arte. ¿Estarías tú invitada a nuevamente volver a tener una experiencia fuera de México con ellos o preferirías ya tener ahora ya un trabajo en México? ¿Qué preferirías y por qué? A mí me encantaría regresar. Porque es una cultura de trabajo muy diferente, como te decía. Yo también tuve que aprender muchísimo y eso me gusta. Creo que estar en un estudio así de grande, con tanta gente, con tanta experiencia, me ayuda y me impulsa a mí también a hacer mejor las cosas y creo que todavía hay muchas cosas que les puedo aprender, no solo a ese estudio, a muchos otros que están en el extranjero. No porque en México no pueda aprender, pero creo que, o sea, yo ya estuve acá 12 años más, 14 años trabajando. No, 14 años desde que empecé a estudiar, sí, como 11 años trabajando en México. Y sé cómo funcionan y la verdad es que me gustó más lo que aprendí allá. ¿Regresaría a México en algún momento? Sí. Incluso ahora podría trabajar en un estudio en México, sí, pero no lo consideraría un trabajo a largo plazo. Creo que sería más un trabajo temporal y también porque me gustaría poder ayudar a otros estudios en México que por lo regular son más chicos y decirles, esto es lo que ellos hacen, así es como funciona, vamos implementando eso como industria, nosotros también, y vamos creciendo, pero no me veo yo proyectando ya una carrera aquí en México. Creo que como industria estamos muy limitados. No podemos acceder todavía a los grandes proyectos.
se están haciendo ahorita. Ok. ¿Dónde se hacen los grandes proyectos? Diferentes países y normalmente son colaboraciones. Una parte se hace en un lado, otra parte en otro. Hay muchos proyectos grandes comerciales que vienen de Estados Unidos, de Hollywood, ¿no? Netflix, Nickelodeon, no sé, bueno, todas estas distribuidoras grandes. Y el trabajo se hace, mucho trabajo se hace en India, sobre todo la mano de obra de animación. Muchas veces efectos visuales también se hacen allá. Para arte, mucha gente también se va a Francia, por ejemplo. Animación 2D se hace mucho en Francia o en Canadá. Depende lo que estés haciendo. Pero yo diría de los grandes, En Glasgow, Canadá. ¿en qué son expertos o qué es lo que para lo que los contratan allá más? Ese estudio en específico hace muchos trailers para videojuegos. Por ejemplo, para Halo, para Magic the Gathering, para League of Legends. Eh, También Destiny hacen muchos trailers para ellos. Entonces, ellos se especializan en high-end, ¿no? En alta calidad, más que en, por ejemplo, cosas para series que sean de un presupuesto un poco más bajo, pero que es más cantidad. Normalmente ellos no harían eso, se dedicarían a cosas muy específicas. Ellos no hacen cosas solo para niños. Si es para niños, tiene que ser algo que un adulto también pudiera ver, o sea, un nicho más específico. Eh, son, están muy enfocados en cosas para adultos, para videojuegos. Es diferente lo que hacen. Me llamó mucho la atención el que en alguna ocasión me comentaste que tal vez el tráiler, un buen tráiler para un videojuego, te puede costar lo mismo que la producción de una película entera. La producción de una película entera, tal vez no, pero sí depende de dónde sea la película. Pudiera, sí, pero la mitad, sí, también. La ¿Como mitad de de una cuánto película. estamos hablando, más o menos, para tener una idea en dólares? ¿Cuánto puede costar un tráiler para un videojuego? Un tráiler para un videojuego de los grandes Ujú. te puede costar $1 millón. Ok, $1 millón hacer un tráiler de ¿cuántos minutos? Depende, o sea, es que sí depende mucho de la compañía, la calidad, o sea, te puede costar menos, pero puede costar $1 millón 3 minutos, o sea, A eso voy, o sea, un tráiler de 3 minutos, que es más o menos un tiempo normal de un tráiler, dices, $1 millón, se me hace, o sea, se me hace exorbitante, pero digamos, por precios de México, ¿no? claro. Pero ¿tú crees que todavía México no tiene estudios que puedan hacer esa calidad para hacer un tráiler de 3 minutos y cobrar $1 millón? Yo creo que todavía le hace falta. Hay muy pocos estudios que podrían lograr algo así. Sí hay estudios que hacen muy buena calidad en este momento, pero yo te diría, de todo México confiaría tal vez en dos o tres, y aún así hacen cosas diferentes de las que hace este estudio, ¿no? Sí se enfocan más en cosas para niños, la calidad es diferente, es más sencilla. Allá te va a costar $1 millón, pero te van a dar lo mejor que existe, ¿sabes? Y van a buscar a los mejores artistas para tu trailer. Y también son luego muy flexibles, yo desde que entré me dijeron, una de las razones por las que nuestros clientes nos buscan es por nuestra flexibilidad, porque muchas veces pasaba que ibas a medio proyecto y el director decía, ¿sabes qué? Se me antoja que pongamos aquí una escena con otros colores y le metamos acción y le metamos, que cambiemos las cosas, ¿no? Y ahí es donde te toca a ti, ok, ¿quieres esto? ¿Qué representa eso? ¿Te cuesta tanto? Tendríamos que empujar la entrega. Necesito revisar recursos y esto, pero te lo puedo hacer, ¿no? Intentar adaptarte a ese tipo de cosas. Cuando acá en México, yo lo vería más difícil lograr alcanzar esas metas, ¿no? Me imagino que debe de ser, tal vez, estoy equivocado, donde ellos están, cuando empiezan a hacer el tráiler, sí tienen ya el juego, pero tal vez no está al 100% terminado, sino están todavía ellos haciéndole algunos ajustes a ese juego y encuentran algunas características que dicen,
Esto es muy importante, el poderlo mostrar para poderlo vender. Entonces, oye, incluye esto, porque fíjate que ahora explota la bomba 7 veces en lugar de 4 que explotan todos los juegos. O tengo esta nueva ametralladora que toma el cuate y además te tira una bomba nuclear, y entonces quiero que en el tráiler se vea que explota una bomba nuclear. ¿Algo Sí, así? sí, algo así. Incluso me tocó que hubiera cosas que les gustaron en el tráiler que dijeron, esto a lo mejor lo metemos en el videojuego porque nos gustó lo que hicieron. Entonces, si el videojuego todavía no sale a la venta y es algo que les gustó, que es sencillo de meter, también puede pasar. Correcto. ¿Algún último mensaje que quisieras comentar respecto a tu experiencia de haber estado trabajando en el extranjero? Ah, Tal vez todavía no, y tal vez la todavía no. mejor experiencia es yo quiero regresar a trabajar ahí. Sí, yo quiero regresar a trabajar ahí. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Creo que nos sirve mucho ver el otro lado de la moneda, y les deseamos las mejores días, tardes o noches de acuerdo a la hora que hayan escuchado este podcast. Muy buenas tardes.